pues continuamos. Gracias por seguirnos. Somos la Iglesia, la misericordia de Dios es infinita y estamos localizados en Lawrenceville, en Georgia. A todos aquellos que no tienen iglesia, acérquense a nuestra iglesia. Es importante estar unidos como cuerpo de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Inclinen su rostro ahí donde está. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de tu presencia. Dándote gracias, Señor, honor y honra a ti, Padre, por permitirnos estar aquí en tu casa, Señor. Te pedimos, Padre, seas tú ministrando a través de tu Espíritu nuestras vidas, Señor. Que hoy sea un parteaguas en nosotros, que salgamos diferentes, Señor. Háblanos, abre los ojos de nuestro entendimiento, Padre, y en tu misericordia, Señor, para todos aquellos, Señor, que se han desviado, Padre, puedan enmendar su camino. En tu misericordia te lo pedimos. Amén, amén. Como les decía, el título de esta enseñanza, pueden sentarse, es Ante el juicio de Cristo. Primera de Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Punto. Y después dice el apóstol: el Señor viene. Este versículo, como pueden ver, lo cita el apóstol Pablo en el último capítulo de esta primera carta a los Corintios. Es una sentencia, y es una sentencia muy condenatoria. Los miembros de la iglesia primitiva que vivían en Corinto luchaban con muchos problemas que existen en el mundo hoy. Igual, no hay diferencia entre el mundo antiguo y el actual. En ese tiempo, como en el día de hoy, existe la falta de unidad, las falsas enseñanzas y la inmoralidad. La diferencia solo estriba en que el enemigo, el Señor lo reprenda, usa maneras diferentes de atacar al cristiano, de acuerdo a la época de cada uno de los que estamos aquí, hemos pasado, los que han pasado a través de estas generaciones y en la era actual. Total, o sea, es al mundo en general. La tecnología juega un papel muy importante el día de hoy para la perdición de las almas. Puede ser bien usada, pero no es fácil. Tiene que haber mucha madurez para que sea verdaderamente bien usada. Y en 1 Corintios aprendemos que Pablo enseñó a esos santos cómo promover la unidad de la iglesia. Lo estuvimos viendo, como les decía, a través de las diferentes enseñanzas de la depresión espiritual en el cristiano. Vimos mucha parte del libro de los Corintios, cómo aprender de las cosas de Dios, la función del cuerpo físico como templo del Espíritu Santo, la naturaleza de los dones espirituales, esos dones que el Señor nos da a cada uno, y la importancia de tomar la Santa Cena dignamente, con respeto, con miedo, con temor ante el Señor. No es cualquier cosa tomar la cena del Señor. Y también la realidad de la resurrección. Además, Pablo explicó que Jesucristo había cumplido la ley de Moisés. Pablo hizo hincapié en la importancia de la observancia de los mandamientos de Dios. Por eso en 1 Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 19 dice: la circuncisión nada es. Así le dijo a los judíos: nada es. Y la incircuncisión igualmente nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Porque ellos se querían ir a lo que la circuncisión era importante, y eso ya Cristo lo abolió. Entonces él fue muy enfático en la importancia de guardar los mandamientos.
incircunciso o circuncidado. No tenía nada que ver. La circuncisión verdaderamente es espiritual, es en el corazón el día de hoy. Y también habla de la importancia de estar bajo la ley de Cristo. La ley, pero la ley de Cristo. En 1 Corintios 9:21 dice: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. 9:21. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Él enfatiza que está bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Y todo esto Él impartió para poder recibir la bendición de la salvación por medio del Evangelio. Y al final Él hace hincapié de la resurrección de Cristo, de la cual muchos fueron testigos, pues Cristo ya había resucitado, y cuando Él resucitó, Él se le mostró como a 500 hermanos al mismo tiempo. Fue increíble cuando Él resucitó. Y dice 1 Corintios 16, capítulo 16, versículo 1 al 4, dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto es en el capítulo 15, disculpe. ¿No puede poner, hermano, por favor, el capítulo 15, donde habla de la resurrección de los muertos? Pero vamos a volver a leer. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Pueden ver, o sea, tenemos que ser perseverantes. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Miren cómo dice: si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto ya venía siendo ya había sido anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento y fue hecho. Gloria a Dios. Pero miren cómo Él dice claramente: sois salvos si no creísteis en vano. Solo es a través de un arrepentimiento genuino en tu corazón delante de Dios que puedes lograr, a través de su misericordia, la salvación. Pero Él quiere que nosotros nos arrepintamos verdaderamente, un sacrificio vivo ante Él. Recuerden que esto no es religión, no es por obras, sino que por eso mismo Cristo dijo, cuando Él bajó después de estar esos 40 días en el desierto, sus primeras palabras fueron: arrepentíos, porque el reino se ha acercado. Esa es la puerta. Y casi al final de esta carta preciosa, en la cual el Evangelio nos es mostrado, Él dice en el capítulo 16, en el versículo 13 y 14, dice así: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados, todas vuestras cosas sean hechas con amor. La base es el amor. Sin amor no somos nada, pero es amor a través de Cristo. Volviendo a nuestro versículo base, Él dicta una sentencia, es en el 22, dice así: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. En el Antiguo Testamento, el sujeto anatemizado, o sea, la persona que era anatema, estaba condenado al exterminio
ya que se le consideraba como objeto de una maldición de Dios. O sea, anatema es maldito, y exterminio es que lo mandaban fuera, lo sacaban del pueblo. Miren, hermanos, tanto fue el amor del apóstol Pablo al predicar el evangelio al pueblo escogido de Dios. Para él era increíble cómo no podían entender que Cristo era el Hijo de Dios, tan anunciado desde los primeros tiempos. Su alma agonizaba, él lloraba por todo su pueblo escogido de Dios. Tanto fue así que él dijo en Romanos 9, en el versículo 1 al 5, dice así: verdad digo en Cristo, no miento, dice, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cuando nosotros somos salvos por la gloria de Dios, qué dolor nos da ver a nuestras familias, a las almas perdidas que aún no han tenido la iluminación, que no han sido quitado el velo de sus ojos. Da dolor y un dolor grande. Por eso tenemos que clamar como la ayuda al juez. No dejemos de clamar por nuestras familias. No dejemos de clamar por esas almas que están aún en la oscuridad. Él estaba deseando el mismo ser anatema de Jesús y eso pudiera completar la salvación del pueblo judío. Él lloraba y decía: ¿cómo no pueden ver? Vieron los milagros, vieron todo lo que hizo Él. Anteriormente existían 3 niveles de disciplina entre los antiguos judíos. Estamos hablando de la disciplina. El primer nivel, miren, cuando una persona se extraviaba, era una separación simple de un hombre de la congregación por 30 días. Cometía pecado y le decían: ok, podría ser de los pecados capitales, como decir un adulterio, una mentira, un robo. 30 días lo quitaban de la congregación. Si no se arrepentía en 30 días, esa persona pasaba bajo el segundo grado de disciplina, dándole aún un tiempo indefinido para arrepentirse. Lo observaba, pero advirtiéndole de las consecuencias graves por venir. O sea, ya había una amenaza, ya había una condena, estaba siendo observado. Y el tercer nivel era el anatema, cuando le declaraban maldito. ¿Por qué? Porque no veían un arrepentimiento. Y con ello toda esperanza se perdía de reconciliación y arrepentimiento era cortado. El hombre nunca podía reconciliarse con la sinagoga, ya no se le permitía, ya no era contado ya más como un judío para nada, ignorado completamente. Y esta forma de condena es la más alta que puede recibir un pecador. El Señor es justo, Él no puede ser burlado. Sabemos que Él es bueno, que Él es santo, pero también hay justicia. Él no puede ser burlado. Incluso es lo que el apóstol recriminó a los corintios en esta misma preciosa carta a los corintios, cuando estaban permitiendo que uno de la iglesia estuviera en fornicación. Ellos primero habían recibido los dones, después vino la vanagloria, y así después de haber estado en la bendición de la iluminación del Señor, que fue un ejemplo para muchos pueblos, cayeron. La vanagloria, el pecado del orgullo.
Y había en la iglesia una persona que había caído en fornicación. Y esto lo vemos en el capítulo 5, en el versículo 1 y 2 de Primera de Corintios. Dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Lo mismo que pasa el día de hoy. Lo mismo. Suceden cosas terribles más dentro de la iglesia que fuera de ella. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Tremendo. Y vosotros, ¿cómo les dice? Estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Dónde estaba el celo por Cristo? ¿Dónde estaba el celo por la santidad, por el amor del cuerpo de Cristo? ¿Dónde estaba el temor a Dios por permitir ese pecado ahí dentro de la iglesia? La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, debe ser santa. Sabemos que venimos mal, sí, pero el Señor va obrando, y a través de la oración, a través del ayuno, a través de ministrar esas almas, se tienen que poner a cuentas ante el Señor si quieren lograr la salvación. Tenemos que hacerlo. Cada hermano, cada hermana, desde que recibe la salvación por gracia del Señor, debe buscar santidad en su vida. Sabemos que no somos perfectos, no nos equivoquemos, pero se busca la perfección. Y el Espíritu mismo de Dios nos ayuda a lograrlo. Él es suficiente. También debemos exhortar a los hermanos a que vivan una vida ejemplar y cuidar no ser envanecidos como sucedió en la iglesia de Corinto. Debemos tener celos, un celo santo. En 1 Corintios, nuestro versículo base 16-22 dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Si no amamos a Cristo, no seremos salvos. Si estamos en pecado, no estamos amando a Cristo. Es una mentira que se está viviendo nada más. Así que debemos amar al Señor conforme a su mandamiento. ¿Cuáles son los mandamientos que dijo el Señor? Ya en el Nuevo Testamento, en Mateo 22, en el versículo 37 al 39, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay una enseñanza que me puso el Señor, me acuerdo al Espíritu, hace ya algunos años, donde precisamente me hizo sentir que el pecado más grande es ese, el no amar al Señor con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. El Señor nos advierte: debemos amarle con todo el corazón, el alma, la mente. El cristiano siempre debe estar alerta y cuidarse de no enfriarse. Recuerde que el Señor dice en Apocalipsis que Él vomita a los tibios. En Mateo 24, en el versículo 12 y 13 dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay que perseverar. No nada más es llegué, recibí la salvación, ya todo está, ya lo hizo Cristo, no hay problema. No es así. Hay que perseverar. Como podemos ver, Cristo nos alerta en Mateo en que el amor puede enfriarse y morir. Igualmente en el Evangelio de Mateo el Señor nos pone el ejemplo en la parábola de las 10 vírgenes.
Sabemos que 5 de las vírgenes con aceite entraron con el novio. Con aceite, 5 de ellas. Las vírgenes sin aceite quedaron excluidas de las fiestas del boda, del milenio, del reino. Esta parábola nos enseña que debemos ser perseverantes. No nos podemos dormir. Las 10 estaban durmiendo, sí, pero 5 tenían aceite. En estos últimos días, el Señor ha dicho: sed fieles, orando siempre, llevando arregladas y encendidas vuestras lámparas y una provisión de aceite, a fin de que estéis listos a la venida del esposo. ¿Qué es el aceite? La unción del Espíritu. ¿Y cómo bien puede ser la unción del Espíritu? A través de la obediencia, a través de la oración, a través del ayuno, de la búsqueda del Señor, practicando obras. Debemos estar alertas, tener la armadura de Dios siempre puesta, y esto es empuñando la palabra de Dios, y ganar todas las batallas que se nos presenten. Pero Él las pelea, Él va delante de nosotros. Hay un enemigo que siempre va a estar intentando que te enfríes. El Señor le reprenda. Esa es su misión. Recuerda que Él no descansa, Él vino a robar, a matar y destruir. Él se quiere llevar los más que pueda al infierno. Gracias a Dios, el Espíritu de Dios es suficiente para ayudarnos en nuestra carrera. Pero recuerda, solo siendo obedientes a Él, buscando santidad, oración y ayuno. Solo así estaremos siempre bien parados en la roca que es Cristo. En Mateo 16, en el versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria a Dios. Dice en su palabra que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. En Mateo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿No se les hace conocido el día de hoy cuántos profetas con señales, prodigios, hablan, manejando sentimientos, emociones en la gente, versículos claves, pero solamente una parte de ellos? No les importa el contexto, nada, todo es emocional. Se cree que se está viviendo una vida espiritual y se está tan lejos de eso. Dice que aún escogidos podrán ser engañados. Déjeme decirle, mi querido oyente y hermanos en Cristo, solo si te dejas seducir podrás caer y enfriarte. Hay que tener cuidado de seguir amando las cosas del mundo. Que tenemos que vivir aquí, sí. Todo es una prueba para el cristiano. Tenemos que probar de qué estamos hechos. En nosotros está decidir a quién quiere seguir: al príncipe del mundo con sus ofertas, con sus banalidades, todo con su riqueza, o a Cristo resucitado. Pero acuérdense que todo es un parapeto. Te maneja todo, te pone en la pantalla lo que es el dinero, lo que es el goce, y al final terminan de una manera terrible. Y eso es lo que busca destruir, matar. Nosotros podemos, pues tenemos el libre albedrío para decidir si verdaderamente queremos cambiar, si queremos caminar con Cristo después de la salvación que nos ha sido dada. Hermanos, Cristo siempre está intercediendo por nosotros ante el Padre Celestial. Gloria a Dios. En Juan, en el capítulo 17, en el Evangelio de Juan 17, versículo 15, dice: cuando Cristo
habla a sus apóstoles, les dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Gloria a Dios. Como pueden ver, Jesús intercede en todo tiempo para los que le aman y esperan adelante. El cristiano salvo ya ha muerto al pecado. Por eso vamos a Romanos, en el capítulo 6. Vamos a leer los primeros versículos. Romanos 6, del 1 al 6. Vamos a ver, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Gloria a Dios. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Más claro dice: ni el agua. Yo te pregunto, hermanos, hermanas en Cristo, querido oyente, ¿has caído? ¿Has pecado delante de nuestro Dios que es santo? Cree en su misericordia y regresa a Él como el hijo pródigo. Ten por seguro que Él te recibirá con los brazos abiertos. Solo arrepiéntete y clámale, y Él te recibirá. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, versículo 20, dice: cuando el padre vio que venía su hijo, dice, y levantándose, vino a su padre. O sea, él reaccionó. Estaba viendo en ese hoyo que se estaba yendo. Y dice que cuando aún estaba lejos, dice que lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió. El padre corrió, dice, y se le echó sobre su cuello y le besó. Santo Dios. Ese es nuestro Dios. Hay misericordia en Él. Como podemos ver, las misericordias de Dios son infinitas. Pero hay un pero. Hay un pero. No asuman que el amor de Cristo es perpetuo, tampoco. No lo es. Debe ser nutrido diariamente por la palabra para no enfriarse. Se debe estar unido al cuerpo de Cristo, trabajando incansablemente. Cada uno aporte conforme al don que Dios le ha dado, pero todo en armonía, en amor sincero, no juzgándose unos a otros, sino fortaleciéndose en amor, en el amor ágape a través de Cristo. En este mundo hay enemigos innumerables, pero la palabra es mayor. Seamos obedientes al Señor para no ser anatemas. Y como dice al final de nuestro versículo base, el Señor viene. El Señor viene. Puede que nos toque vivir los últimos tiempos, puede que no, porque muchos dicen: ay, pero es que se escucha que viene tras generación y no viene. Pero déjame decirte, mi querido oyente, hermanos en Cristo, tanto ustedes como yo, hay un tiempo determinado por Él. Estamos en sus manos. Si estamos en este momento, en esta tierra, es porque Él nos está sosteniendo.
En cualquier segundo Él puede decir, hasta aquí llegaste. Seremos llamados. Tenemos que estar a cuentas con Él. El mismo apóstol Pablo en todo tiempo veía por el regreso de Jesús. Y el verdadero cristiano tenemos que estar así, deseando que su reino se establezca ya en esta tierra. Estar en unísono con los santos que se han ido, que están bajo el trono del Señor, gritando, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Hemos expresado muchas veces que la única manera de hacer crecer nuestro amor por el Señor es haciendo de la oración, de la lectura de la palabra, del ayuno, hábitos en nuestras vidas, de tal manera que se conviertan en una necesidad que llena de paz el corazón, la paz que viene de Él. Nuestra alma siempre debe estar anhelante como una enamorada a su amado. Eso es lo que hace la santidad, eso es lo que hace la obediencia, que nuestra alma se va limpiando de toda la asquerosidad que había antes de la salvación, cuando Él te la da después de ese arrepentimiento genuino. Cuando ya la conciencia la escuchas, cuando te dice, no hagas esto, y te apartas. Cuidado, y te vas. Eso es la sanación del alma. Se va buscando cada día más. El Espíritu es suficiente si tú quieres. Ya no mientes, ya no engañas. Hay temor de Dios en ti y se vive la paz que solo Dios da. Nada en este mundo te puede ofrecer lo que Él nos da. Aquí mismo en este mundo podemos ver su gloria y andar, como dice la palabra, de victoria en victoria y de poder en poder, porque Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Él nos hace ver su gloria, Él nos hace ver sus testimonios, porque Él es un Dios vivo. Por eso dice el salmista que sus testimonios, su alma los guarda y su corazón los atesora, porque Él es un Dios vivo. Solo así podremos llegar a la cúspide del amor espiritual y a la gloria y a la excelencia de estar delante de Cristo, ya revelado, ya palpado y abrazado. Solo así podremos despojarnos de toda la suciedad que laceraba nuestra alma. En nosotros está desear al amado. Pero si este mundo y sus malos deseos son tus deseos, no sé lo que puede hacer Cristo por ti. No puede ser metal para una vasija de gloria y misericordia. Mi deseo, hermanos, hermanas, queridos oyentes, es que el Señor nos dé pensamientos más amplios y profundos para alimentarnos y maravillarnos en su amor. Recuerda que todo lo que hagamos por amor a Él es nada comparado con su amor, con lo que Él hizo por nosotros. Lo único que tenemos es una deuda que no podrá ser pagada en toda la eternidad. Es impagable, no tiene precio lo que Él hizo por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, dice su palabra. El Señor viene. Pablo veía por el regreso de Jesús. Maranata es en arameo, quiere decir el Señor viene. Y créame, mi querido oyente, que ahora estamos mucho más cerca de lo que usted se imagina. Estamos viendo el Apocalipsis ya cada día más y más reafirmándose delante de nuestros ojos, tal como el Señor lo está invitando. Damos gloria a Dios porque sabemos que eso nos permite, que nos hace ver que estamos cerca
de la cena del Señor. Gloria a Dios. En las bodas del Señor. ¿Quién no quiere estar en las bodas del Señor? Seamos esforzados, seamos valientes, seamos comprometidos, perseverantes. Ese es mi anhelo. Seguiremos la siguiente semana y Dios me les bendiga grandemente. Inclinen su rostro ahí donde está. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra que es tan bella, donde nos exhortas, Señor, a que el juicio de Cristo, Señor, viene pronto, Señor. Ayúdanos a ser perseverantes, Padre. Ayúdanos a, Señor, a que no falte en nosotros, Señor, el temor a ti, Padre. Ayúdanos a ser esforzados y valientes, Padre, a arrebatar el reino de los cielos, porque bien dice tu palabra que solo los valientes arrebatarán el reino de Dios, Señor. Ayúdanos, Padre. Oro por esas almas, Señor, que están dando un paso de fe, Padre, que han sido tocados a través de tu palabra, Señor, y que seas con tu misericordia obrando en sus vidas, Señor. Oh poderoso Dios, gracias, Padre, gracias, mi Cristo, gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén.